En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Luego de una breve pausa, regresamos nuevamente a su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Camino al abismo que recorre aceleradamente Colombia es la crónica de una muerte anunciada. Para nadie era un secreto el caos que significaba la izquierda y el peligro que representaba la mitomanía y el egocentrismo de su presidente, Gustavo Francisco Petro Urrego. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y eso es justamente lo que está ocurriendo con las reformas propuestas en el Estado. Apuesta del cambio a cualquier costo está reventando la economía, ahuyentando la inversión extranjera e incrementando el éxodo de las capas poblacionales. Ejemplo que se vio en Venezuela, se trae el territorio nacional y de manera acelerada, entorno de coyuntura que llama a encender las alarmas y buscar una solución antes de que no se tenga un punto de retorno seguro. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Incoherencia parece ser el eje de acción de su presidente Gustavo Francisco Petro Urrego y el equipo de gobierno que ni entre ellos están de acuerdo frente a las reformas. Show que se ha querido montar alrededor de las reformas propuestas por el gobierno no ha podido desviar la atención sobre un detonante coyuntural, el temprano descontento del constituyente primario con su mandatario y la opción política que decía los pondría a vivir sabrosito. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Caída en picada de la imagen positiva de Gustavo Francisco Petro Urrego vio su efecto colateral en el escaso acompañamiento que tuvo el acto populista de invitar al pueblo a las calles para discutir y defender el cambio y la desacertada estrategia política que se quiso ejecutar con el proyecto de transformación a la salud en busca de presionar al Congreso para su rápida aprobación con las menores modificaciones. Gobierno autoritario que se quiere imponer desde Twitter y los discursos caudillistas en el balcón de la Casa de Nariño es el proceder ideológico de una izquierda incapaz de concebir una gestión administrativa coherente con el discurso que se tuvo en campaña. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Caos ejecutivo que impera en Bogotá, Medellín y Cali y ahora reina en la presidencia de la República es la consecuencia de llevar al poder a quienes delinean un proceder público sustentado en los delirios de persecución y el resentimiento popular. Agobiante zozobra que se teje en el ambiente social de la nación encrespa los ánimos de quienes saben que de frente se dice profesar un cambio en favor del pueblo, pero en el fondo se esparce mermelada para atraer los votos parlamentarios que están ayudando a destruir la democracia y atomizando el futuro de la patria.
construcción de un país en borrador genera un peligroso caos que se lleva consigo la estabilidad política, económica y social del colectivo colombiano. Desgobierno de su presidente parece ser la constitución de un pacto histórico que nada bien se está revirtiendo en las capas jóvenes de la población y las clases populares que fueron bastión de la elección de quien decía luchar por los nadies de Colombia. La senadora María Fernanda Cabal expone las 5 mentiras de un hombre que alimenta la fantasía revolucionaria para gobernar con mentiras. Eso que usted llama de manera despectiva neoliberalismo es lo que hizo posible la libertad de mercados, la libertad del individuo para emprender y generar su propia riqueza. Ese modelo económico es el que sostiene las potencias del mundo, mientras el comunismo que usted defiende solo ha causado miseria y muerte. Una prueba del fracaso de ese modelo son Venezuela y Cuba, sus mejores amigos violadores de derechos humanos. El sistema de salud colombiano atiende 24.399.839 personas en el régimen contributivo y 24.745.934 en el subsidiado, o sea que tiene una cobertura por encima del 99% de la población. Es falso que las medicinas y las operaciones solo estén para los más ricos. Se equivocó de país. Eso pasa en Cuba, donde usted afirmó que le habían hecho un legrado. Expropiar los ahorros de los colombianos tomando por asalto los fondos privados de pensiones, siguiendo el modelo argentino de Cristina Kirchner, donde violó el derecho constitucional a la pensión, que es el dinero de cada trabajador, va a arruinar la seguridad de montones de pensionados, sobre todo aquellos de clase media y de clase media baja que trabajaron toda su vida. Allá los dejaron sin pensión, aquí será igual. Sus mentiras son una manera de justificar una expropiación. No existió estallido social ni acá, ni en Chile, ni en Perú. En Colombia fue una toma guerrillera financiada por las FARC, el ELN, Venezuela y los mismos rusos. Todo está debidamente documentado. La primera línea asesinó 3 policías, un agente de CTI hirió más de 1.100 miembros de la institución policial. 2 bebés murieron en los bloqueos y un joven ingeniero fue degollado. Una dosis de guerra urbana fue la que nos dieron, donde el narcotráfico movió los bloqueos y las acciones vandálicas y terroristas. Sus absurdas ideas económicas espantan la inversión nacional y extranjera. ¿Y sabe quiénes sufren? Los más pobres, que ya el poco dinero que logran producir no les alcanza ni para el mercado. Usted en 6 meses de desgobierno ya va entendiendo primero que el pueblo colombiano no es tonto, que lo ha sobrevivido todo, que sus mentiras aterran y generan incertidumbre y que en poco tiempo ya nadie saldrá a escuchar sus fantasías revolucionarias desde un balcón y lo único que tendrá que hacer será echar mano del botín de las regalías que también quiere acabar y de los impuestos para repartir las cajitas clap de mercado como el vecino de al lado que arruinó al país más rico de América. Mitomanía de Gustavo Francisco Petrurrego es la que lleva a Colombia camino a la miseria, el abismo que tanto se temía. Mito de vivir sabroso se desmorona al conocer que poco se cree en la apuesta de la izquierda y por ello el éxodo de connacionales ya supera el de épocas oscuras de la violencia. Migración de las nuevas generaciones y la fuerza poblacional colombiana es la respuesta de una población que huye al comportamiento nepotista y mitómano del caudillo napoleónico que quiere articular y consolidar un bloque de monarquías socialistas en el continente. Economía en retracción requiere de acciones acertadas de un gobierno que desgasta su caudal político en confrontaciones internas y externas, hablar y hablar para desunir y evitar que, más temprano que tarde, se exalte una reacción dura y contundente de un pueblo reprimido y ahogado en la inflación. El problema de la derecha es que se ha vuelto cobarde y le da miedo llamar las cosas por su nombre, fue lo que dijo la senadora María Fernanda Cabal.
La derecha cobarde siempre le da miedo llamar las cosas por su nombre. Todo tiene que matizarlo. No, el asesino es asesino. La derecha cobarde no entiende que tiene que llegar a generar transformaciones profundas para bien. Copiarse de los países ricos la receta, no la receta del subsidio, no la receta de complacer un poco de psicópatas disfrazados de ambientalistas, de animalistas, donde el ser humano sencillamente es un cúmulo de células y vale menos que un animal, porque eso es lo que ellos piensan. Se tiene que enfrentar toda esta programación de marxismo cultural que prácticamente atrapó jóvenes que no entienden que si no tenían futuro, ahora menos. No aprendieron de la experiencia del vecino venezolano ni de los semáforos llenos de venezolanos mendigando. Y esa derecha cobarde ha hecho daño en toda América Latina. El cambio que necesita Colombia y Latinoamérica debe ser desde la política y la capacidad de reaccionar a una izquierda recalcitrante. Desesperada búsqueda de alguien que se atreviera a hacer algo llevó a la presidencia a un incompetente que terminó siendo parte del problema y no de la solución. Cuota de responsabilidad que le asiste a los más de 11 millones de colombianos que llevaron al poder a una apuesta política de diversidad oportunista que no tiene agenda de gobierno y radicaliza la polarización de una patria boba moderna que agudiza la fragmentación social y política de derecha e izquierda en la Colombia del siglo XXI, llama a una reacción inmediata contra los despropósitos que plantean Gustavo Francisco Petro Urrego y su gabinete ministerial. Complejo resulta para su mandatario que el descontento social que instauró un régimen del terror orquestado por los gremios sindicales, las comunidades indígenas, las milicias urbanas llamadas primeras líneas y fuerzas oscuras que con colores e insignias alusivas a grupos y figuras guerrilleras ahora se sientan defraudados y comiencen a plantear paros y llevar nuevamente la protesta a las calles. En el tiempo, el senador Roy Barreras habló de la percepción que se tiene frente al clima social que se vive frente a las reformas de su presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. Lo primero que quiero resaltar es que las movilizaciones en favor y en contra de la reforma a la salud fueron pacíficas. Que se movilicen los colombianos de manera pacífica es positiva, con la excepción lamentable de la agresión a algunos periodistas en Medellín, pero en general, que miles de personas caminen de manera pacífica sin vandalismo es algo que debe resaltarse. Lo segundo es que hay una expresión popular en las calles que es típica de un modelo de democracia, que es la democracia plebiscitaria o democracia directa. Esa forma de convocatoria es muy común, no solamente en sectores de izquierda en el mundo, que prefieren tener un contacto directo con las bases populares sin la intermediación de ninguna institucionalidad, sino también de otros, curiosamente, de otros sectores extremos de derecha que también apelan a esa comunicación directa no institucional. Me refiero a Trump o a Bolsonaro o a Orbán en Hungría o a Erdogan en Turquía. Esos modelos de convocatoria directa son eficaces en algún momento para la agitación popular. A mi juicio no construyen soluciones viables. Por eso nosotros, al interior de la coalición del Pacto Histórico, que es una coalición de centro-izquierda, en la que hay una muy fuerte presencia de la izquierda democrática, legítima, pero también estamos nosotros, que tenemos origen en una vertiente liberal socialdemócrata, que defiende la democracia representativa, institucional, la que se conoce como democracia liberal. Creo que al final de la semana, con la convocatoria de marchas de lado y lado, pero también con la expresión de muchas instituciones que han venido reuniéndose con cierta preocupación, la Asociación Nacional de Industriales, el Consejo Gremial Nacional, Asocaña, para mencionar ya algunos de los gremios con los que nos hemos reunido esta misma semana, se resumen dos cosas. Es buena una democracia que escuche el justo reclamo popular, que es la convocatoria del presidente, oír a los que nunca han hablado, y es una convocatoria bella, porque es darle voz a los excluidos, pero que también escuche a las instituciones públicas y privadas, los gremios de la producción, los empresarios, los medios de comunicación, las universidades, los centros de pensamiento también son instituciones construidas a lo largo de décadas
y que son la fortaleza en el tejido social colombiano que permite que se oiga a todos los colombianos bajo la óptica científica, técnica y también popular. Se debe escuchar a todos los sectores, pero no para dejarlos en el aire, sino para aplicar correctivos a los justos reclamos que se tienen. Lo que se está viviendo en Colombia alrededor de la reforma tributaria, a la salud, a las pensiones, al régimen laboral, a la política, a los poderes que reviste la figura presidencial, siembra la desesperanza y angustia por lo que está por venir y es fiel reflejo de lo que ya ocurrió en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina, se ejecuta en paralelo en Chile y se frenó a tiempo en Perú. Actuar maestro de humanistas glaucos, comunes, alternativos y socialdemócratas denota el oportunismo político de quienes buscan pescar en río revuelto y obtener réditos en los comicios del poder local que se desarrollarán en octubre de 2023. Se está en política del populismo, que se puede llevar a más convocatorias de marchas que confronten presión presidencial al Congreso. Es lo que se extrae de este audio de El Tiempo con el senador Roy Barreras. Las leyes se hacen en el Congreso y las elecciones se ganan en las urnas y no en las manifestaciones. Las manifestaciones son expresiones efímeras. Muchos dirigentes llenan coliseos con 20.000 personas y luego pierden las elecciones. Entonces, lo que sí es cierto es que la elección de octubre debe ser democráticamente un escenario de refrendación del mandato popular. Yo invito a los colombianos, desde mi condición de senador del Pacto Histórico, a elegir gobernadores y alcaldes progresistas que estén sintonizados con la paz social y con la justicia social. Y me parece que eso es lo más sano para Colombia. El Pacto Histórico tiene la oportunidad y la obligación de ganar las elecciones de octubre, como cualquier partido de gobierno. Pero allí también hay una contradicción que les comparto. Entre la coalición de gobierno que hemos logrado preservar con partidos aliados, que son partidos tradicionales que no votaron por nosotros, pero que ahora le suman al cambio, y coaliciones electorales regionales que privilegian las ambiciones de poder locales y que entonces combaten a los partidos aliados de manera feroz. Eso atenta contra la estabilidad de la coalición de gobierno. Mi prioridad son las reformas, no los apetitos ambiciosos de poder en octubre de algunos dirigentes de las extremas. Por lo tanto, yo espero que la coalición de gobierno, con los partidos aliados incluidos que le apostaron al cambio y que agradezco su compromiso, se refleje en las coaliciones regionales y elijamos alcaldes y gobernadores de coalición, tal y como estamos haciendo en la coalición central del Parlamento. Elecciones de octubre son claves porque ahí se juega el mandato popular desde el poder local, escenario en el que la oposición debe traducir en las urnas ese descontento que está atorado en la garganta de una nación que sabe que se cometió un error y se debe dar un giro urgente e inmediato de 180 grados en la concepción del cambio. Las cosas no se están haciendo bien y muestra de ello en la negociación populista de un gobierno que ante la incapacidad de gerenciar utiliza a profesores e indígenas para que acampen el Capitolio en pro de acabar con la salud de los colombianos, mientras ellos, al lado de las fuerzas militares y Ecopetrol, conservan la suya. Flagrante violación del derecho colectivo, favoreciendo el de unos pocos. Retroceso y destrucción de lo construido hace indignante la vida sabrosa de la que tanto se enorgullece su vicepresidenta Francia Márquez. Concepción de país en donde se siguen matando líderes sociales y se apuesta por una paz total plagada de impunidad y miles de garantías para los vándalos. Política criminal que propone su presidente Gustavo Francisco Petro Urrego es inaceptable desde todo punto de vista, en lo que exalta la senadora Paloma Valencia. La nueva política criminal del gobierno es francamente inaceptable. Entonces el presidente nos da la fórmula mágica. Claro, usted deja de tener delitos y los delitos desaparecen, pero las conductas que nos parecen ofensivas seguirán sucediendo. Entonces, como ya no es delito el incesto, los papás se pueden casar con los hijos. Mire qué lindo. Después de violarlo desde los 8 años a los 18 pueden decir que es un amor. Y miren lo precioso de quitar los agravantes del asesinato de niños para que esos que asesinan a los niños entonces no tengan que pagar penas tan duras y puedan tener detenciones que no sean preventivas y se puedan ir a la casa. Y hágame el favor, si usted fue parte de la primera línea y estuvo en las protestas, ni el terrorismo, ni el concierto para delinquir, ni toda la violencia le van a poder procesar.
porque usted hace parte de una organización y por lo tanto usted tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, porque si es del ELN o de las FARC tiene derecho a matar, y si es de la primera línea también hágale con el terrorismo, hágale también con el concierto para delinquir, porque para ustedes hay normas especiales diferentes para el resto de los colombianos. Normas especiales para los delincuentes que son diferentes a las que existen para los colombianos de bien. Testaruda postura de negociar y darle la mano a la peor criminalidad del país los tienen valentonados, dispuestos no solo a hacer exigencias ridículas, sino delinear una táctica con la que van por el control total de Colombia. Incapacidad administrativa de su mandatario y el equipo gubernamental impulsa el pánico colectivo nacional e internacional que lejos está de la desinformación que quieren hacer creer la izquierda y sus seguidores se están manipulando desde los medios para destruir la nación y con ella a un gobierno que dice beneficiar a las clases menos favorecidas del colectivo social. Muy pocas personas en el gobierno y en el Congreso defienden a la ministra. Lo que ella está haciendo no es distinto a lo que se ofreció en campaña, en lo que dejó entrever en Semana en Vivo el ex senador Gustavo Bolívar. Es que eso es lo que, digamos, a mí me sacó un poco de casa. Porque es que se va con todo su poder, porque él es un hombre poderoso contra una ministra que desafortunadamente no hemos sabido defender en el pacto histórico. No sé, muy pocas personas en el gobierno, muy pocas personas en el Congreso defienden a la ministra. No es que uno tenga que defender a las personas per se o simplemente por pertenecer a, pero lo que ella está haciendo es nada distinto a lo que nosotros ofrecimos en campaña. Con estas tesis nos elegimos todos. Entonces, ¿por qué ahora tanta tibieza para defender a la ministra? No lo entiendo. Hay que defender a la ministra por coherencia, porque con las tesis de la ministra nos elegimos todos. Y uno no sabe cuántos votos captamos entre las personas que hoy no gozan de buena salud, entre las personas que han perdido familiares esperando un tratamiento, entre las personas que critican a las EPS. Uno no sabe, eso sería muy difícil de cuantificar, pero muchos de esos votos se captaron con este discurso que tiene hoy la ministra, que no ha cambiado. Yo esta tarde voy a publicar un video que le hice hace como 5 años. Nunca ha cambiado el discurso. Entonces, ¿por qué ahora sí la tibieza? No la entiendo. Ahí es donde no comprendo por qué la falta de trabajo en equipo para defender nuestras tesis, porque digamos cuando uno se hace elegir con unas tesis, pues toca seguirlas defendiendo hasta llevarlas a convertirlas en leyes después de las reformas. No se entiende por qué tanta tibieza para defenderla si son las tesis con las que se hicieron elegir. Modelo de gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego debe entender que las órdenes dictatoriales desde Twitter no son el camino para constituir el cambio. Experiencia de los ministros de Hacienda, Agricultura, Educación e incluso el director del Departamento Nacional de Planeación no se puede engavetar como se hizo con las objeciones presentadas al despropósito ejecutado por la cartera de salud en manos de Carolina Corcho Medina. La ministra del sector salud es muy activista y olvida su papel político. Eso dificulta que el proyecto tenga un tránsito libre, es lo que aseguró en el tiempo el senador Roy Barreras. Pongo este contraste. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, es legítimamente una militante del Partido Comunista. Ella, digamos, milita en esa organización. Y sin embargo, usted no escucha confrontaciones de la ministra Ramírez con nadie. Ella tiene la responsabilidad de la reforma pensional, laboral, ya veremos los articulados, pero conversa con todo el mundo, tiene las puertas abiertas, habla con los gremios, con los empresarios, con los sindicatos. Logró sacar rápidamente la concertación positiva del salario mínimo. Es decir, hay una ministra que, siendo una ministra comunista, que tiene derecho a hacerlo y que implica pues una izquierda radical, dialoga. La ministra Corcho, que es una ministra ideologizada, tiene desafortunadamente la característica que no es buena y no es justa en ningún ministro, y es la arrogancia. Ella rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica, y alimenta una especie de reforma revanchista contra lo que llaman la oligarquía. Y resulta que no es la oligarquía, sino 48 millones de colombianos. Las familias colombianas tienen derecho a decir, bueno, y si acaban los que me están atendiendo hoy, ¿quién va a atender a mis hijos mañana?
Pongo una metáfora elemental. Usted puede habitar en una casa y proponerle a la familia que van a vivir en una casa mejor. Lo que no puede es demoler la casa sin haber construido la otra, porque quedan a la intemperie. Si se aprobara esta reforma sin transición, la salud de los colombianos quedaría en la intemperie, y no estamos hablando de cosas menores, sino el riesgo para la vida de los colombianos. Arrogancia la lleva a imponer sus puntos de vista y no a escuchar los puntos de la oposición. Mala imagen brinda un poder ejecutivo que ni siquiera tramita bien sus proyectos de ley. Estamento gubernamental que lo único que va a conseguir en este cuatrenio es un desastre peor al que decía gobernó a Colombia desde el Frente Nacional. Amiguismo con el que se reparten puestos en los entes estatales y el servicio diplomático son el estandarte de un actuar en contravía del bienestar del pueblo colombiano. La ministra Corcho, antes que activista, es muy técnica en su campo y por eso muchos no la comprenden, fue lo que dijo en Semana en Vivo el ex senador Gustavo Bolívar. Ella es ministra y es muy técnica. Lo que les digo, de las entrevistas que yo le he visto desde hace muchos años, ella viene trabajando con mucha coherencia en el tema. O sea, lo de activista, pues yo creo que todos en la política somos activistas. Obviamente que ante la discusión de un proyecto tan importante para el país, el activismo tiene que dejarse a un lado y centrarse en lo técnico. Y ella lo ha hecho. Ella ha ido a miles de escenarios, perdón, la exageración, a muchos escenarios, a debatir con muchos sectores el proyecto de la reforma de la salud, de modo pues que si lo hace con apasionamiento y eso se refleja como si fuera un activismo, pues ya es de quien lo percibe así, pero yo pienso que ella está hoy en la tarea de socializar un proyecto muy importante para Colombia. Sea ideologizada o no, yo pienso que no, porque ella es muy seria en este tema. Ella vino proponiendo esto desde la campaña y Gustavo Petro, que era nuestro candidato, lo propuso desde la campaña. No, yo, que fui cabeza de lista de la bancada que hoy está elegida, también lo vine pregonando desde la campaña, precisamente porque me hablaba con ella y digamos, en el tema de la salud me asesoré con ella. Siempre dijimos, las EPS no pueden cumplir como intermediarios financieros. Eso es una postura inamovible desde la campaña y hoy se está reflejando. Después de la charla de Gustavo Petro con las EPS, hemos visto que se flexibiliza un poco y que les entregan otras funciones. A mí me parece bien y se puede seguir escuchando porque para eso son los debates, para eso estamos en una democracia. No estamos imponiendo un modelo de salud, simplemente estamos haciendo unas reformas a un modelo que hoy hemos visto que fracasó, no en su totalidad, pero sí hay aspectos sobre todo el de la intermediación financiera que sí fracasaron. En eso estamos trabajando, en eso trabaja el proyecto de la reforma de la salud y también trabaja en el modelo. Posturas de campaña se han radicalizado en el ejercicio del poder y lleva a que se impongan cambios testarudos, procesos de transición a largo plazo que trae consigo un alto costo político y de financiamiento, requiere de decisiones sabias que se pongan alto al derroche, la extravagancia y la incoherencia de una primera dama que malgasta dinero en viajes y carnavales mientras al pueblo lo acosa el hambre. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. El peor enemigo de Gustavo Francisco Petro Urrego y Colombia es la ausencia de seguridad jurídica, política y económica de un gobierno que obstinadamente favorece a delincuentes, tiene acuerdos con corruptos, acaba la independencia energética, aniquila la salud, reforma la política a su acomodo y atomiza el sector productivo. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión que esta semana titulamos Como dicen una cosa, dicen otra. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. La democracia colombiana está en peligro y es perentorio que los entes de control enciendan las alarmas y detengan las extralimitaciones de su mandatario.
que como dice una cosa, dice otra en el afán de imponer una voluntad dictatorial escudada en la aplicación de políticas de cambio y la paz total. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.